Aunque muchas personas sienten que Dios guarda silencio en sus vidas, la verdad es que el Espíritu Santo nunca deja de actuar. Su obra no siempre es ruidosa ni espectacular. No suele manifestarse con emociones intensas, ni con señales visibles que todos puedan notar. La mayoría de las veces su presencia se revela de maneras discretas, profundas y hasta desconcertantes. Por eso hoy quiero ayudarte a reconocer 5 señales claras de que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, incluso si tú no te das cuenta o piensas que estás lejos de Dios. Antes de hablar de las señales, es fundamental aclarar algo que muchos olvidan. El Espíritu Santo no es una energía, ni una sensación, ni una fuerza abstracta. Es una persona divina, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es Dios mismo habitando en el corazón de quien vive en la gracia. Él no entra y sale según tu estado de ánimo. Él permanece, acompaña, corrige y transforma desde dentro, incluso cuando tú te sientes vacío, cansado o confundido. Muchas personas creen que si el Espíritu Santo estuviera actuando en sus vidas, sentirían paz constante, alegría permanente o claridad absoluta. Pero la vida espiritual real no funciona así. El Espíritu Santo no vino a anestesiar el alma, vino a sanarla. Y toda sanación verdadera pasa primero por el dolor, por la verdad y por la purificación interior. La primera señal de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida es una conciencia más clara de tu propio pecado. Esto puede parecer extraño, porque solemos pensar que sentirnos mal con nosotros mismos es algo negativo. Sin embargo, cuando esta conciencia no lleva a la desesperación, sino al arrepentimiento, estamos ante una obra directa del Espíritu Santo. Él es quien ilumina la conciencia y nos muestra la verdad sobre nosotros mismos. Cuando comienzas a notar actitudes, pensamientos o acciones que antes te parecían normales y ahora te incomodan, eso no significa que estés empeorando espiritualmente. Al contrario, significa que estás viendo con más luz. El Espíritu Santo no crea el pecado, lo revela, te muestra lo que siempre estuvo ahí, pero que antes no querías o no podías ver. Esta conciencia del pecado no viene acompañada de odio hacia ti mismo, sino de un dolor interior que te impulsa a cambiar. Es un dolor que no te aplasta, sino que te mueve. Te lleva a pedir perdón, a confesarte, a buscar la misericordia de Dios. Cuando el arrepentimiento va unido a la esperanza, es una señal clara de que el Espíritu Santo está obrando. Es importante distinguir esta acción del Espíritu Santo de la culpa enfermiza. La culpa que viene de Dios siempre abre una puerta. La culpa que no viene de Dios te encierra, te paraliza y te hace creer que no hay salida. Si al reconocer tus pecados sientes el deseo de volver a empezar, aunque te avergüence, eso es obra del Espíritu Santo. Los grandes santos tuvieron una conciencia muy profunda de su miseria, no porque fueran peores que los demás, sino porque tenían más luz. Cuanto más cerca está una persona de Dios, más claramente ve sus propias sombras. Y lejos de desanimarse, esa visión los hacía más humildes, más confiados en la gracia y más dependientes de la misericordia divina. La segunda señal de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida es un deseo creciente de oración. No necesariamente un deseo lleno de emoción o entusiasmo, sino una inquietud interior que te empuja a buscar a Dios. Puede manifestarse como una incomodidad cuando pasas mucho tiempo sin rezar, como una nostalgia silenciosa, como una necesidad que no sabes explicar con palabras. Este deseo no siempre es agradable. A veces rezar cuesta. A veces la oración parece seca, aburrida o inútil. Pero si a pesar de eso sigues intentando rezar, sigues buscando momentos de silencio, sigues volviendo a Dios una y otra vez, eso no nace de ti. Nadie busca a Dios si Dios no lo atrae primero. El Espíritu Santo es quien ora dentro de nosotros. Incluso cuando no sabemos qué decir, incluso cuando solo hay silencio, Él está ahí sosteniendo ese deseo. La perseverancia en la oración, especialmente cuando no se siente nada,
Es una de las señales más auténticas de su presencia. Muchas personas abandonan la oración porque creen que si no sienten nada, Dios no está actuando. Esto es un gran error. El Espíritu Santo muchas veces retira las consolaciones sensibles para purificar el amor, para enseñarnos a amar a Dios por quien es y no por lo que nos hace sentir. Cuando el deseo de orar permanece a pesar de la sequedad, estamos ante una obra profunda del Espíritu. Es un amor que madura, que se vuelve más verdadero, más libre y más fuerte. No depende de emociones, sino de una decisión interior sostenida por la gracia. La tercera señal, que desarrollaremos con más profundidad después, comienza a manifestarse cuando el Espíritu Santo ya ha tocado el corazón, una sensibilidad nueva hacia el sufrimiento de los demás. Poco a poco el corazón se vuelve menos indiferente, menos centrado en sí mismo. El dolor ajeno ya no pasa desapercibido. Empiezas a notar injusticias que antes ignorabas. Te duele el sufrimiento de personas que no conoces. Sientes un impulso interior de ayudar, de servir, de acompañar. No por obligación, sino porque algo dentro de ti se conmueve. Ese algo es el amor de Dios derramado en tu corazón por el Espíritu Santo. Esta compasión no es solo sentimental. No se queda en la emoción. Busca el bien real del otro, incluso cuando eso implica sacrificio, incomodidad o renuncia. El Espíritu Santo no nos hace más débiles, nos hace más capaces de amar de verdad. Si al escuchar estas palabras reconoces algo de esto en tu vida, aunque sea de manera pequeña o imperfecta, no lo ignores. El Espíritu Santo no comienza su obra de golpe. Él trabaja como una semilla, en silencio, creciendo poco a poco bajo la tierra del corazón. Tal vez tú pensabas que Dios estaba lejos. Tal vez creías que no eras lo suficientemente bueno, lo suficientemente constante o lo suficientemente espiritual. Pero estas señales no aparecen por casualidad. Son huellas de una presencia viva que ya está actuando en ti. Y aún queda mucho por descubrir, porque el Espíritu Santo no solo revela el pecado y despierta el deseo de Dios. También enseña a aceptar la propia debilidad, transforma la manera de amar y conduce al alma hacia una libertad interior que el mundo no puede dar. En el próximo momento de este camino veremos cómo el Espíritu Santo convierte nuestras fragilidades en lugares de gracia y por qué tu debilidad puede ser en realidad la puerta más directa hacia Dios. La tercera señal de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida es un crecimiento en la compasión hacia los demás. No se trata de un sentimentalismo superficial ni de sentir lástima ocasional. Es una sensibilidad profunda que te impide permanecer indiferente ante el sufrimiento del prójimo. Poco a poco comienzas a percibir el dolor de quienes te rodean de una manera más intensa y a sentir un impulso interior de ayudar, aunque eso te cueste tiempo, esfuerzo o comodidad. Esta compasión no busca reconocimiento ni aprobación. No se mide por lo que otros piensen de ti ni por los aplausos que puedas recibir. Surge de un corazón transformado, de una presencia interior que te hace actuar por amor puro sin esperar nada a cambio. Es un amor que se preocupa por la salvación y el bienestar real del otro, no solo por aliviar su incomodidad momentánea. Esta es la forma en que el Espíritu Santo nos enseña a amar como Dios ama, con generosidad, firmeza y verdad. El amor que nace del Espíritu Santo a veces requiere poner límites. Ayudar a alguien no significa consentir sus errores o permitir que siga destruyéndose. El amor verdadero a menudo implica decir no cuando eso es lo que más beneficia a la otra persona. La compasión que viene del Espíritu Santo es exigente, no complaciente. Busca que la persona crezca, que se convierta, que se libere de lo que le hace daño, incluso si eso provoca conflictos o incomodidad. Por ejemplo, cuando alguien que amas atraviesa un camino de autodestrucción, la tentación natural es protegerlo a cualquier costo, pero la intervención del Espíritu Santo puede inspirarte a ser firme,
a poner límites con paciencia y respeto, permitiendo que la persona toque fondo y de esa manera encuentre fuerza para levantarse. Esta es una compasión que salva, que transforma, que refleja la justicia y el amor de Dios. Es importante diferenciar esta compasión del sentimentalismo humano que busca sentirse bien ayudando. El Espíritu Santo no busca que te sientas noble o virtuoso. Su objetivo es formar tu corazón, enseñarte a amar de manera desinteresada, a ver al otro no como un objeto de caridad, sino como un hermano por quien Cristo murió y a quien Dios quiere transformar. Cada gesto de ayuda, cada sacrificio hecho por amor sincero es una manifestación de la obra del Espíritu Santo en tu corazón. La cuarta señal de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida es la capacidad creciente de aceptar tus propias debilidades y limitaciones. Esta aceptación no significa conformismo ni resignación pasiva. No es rendirse frente a los defectos, sino comprender que tus limitaciones son un lugar privilegiado para que la gracia de Dios se manifieste. El Espíritu Santo enseña que nuestras debilidades no nos definen. Al contrario, son el terreno fértil donde se despliega la fuerza divina. Cuando aprendes a aceptar tus fallas sin caer en la desesperación ni en el desprecio hacia ti mismo, algo profundo sucede en tu interior. Dejas de buscar la perfección humana y comienzas a aspirar a la santidad. Entiendes que la santidad no depende de no cometer errores, sino de levantarte después de cada caída y confiar en que Dios utiliza incluso tus fracasos para tu crecimiento espiritual. La aceptación de la propia debilidad también nos protege del orgullo espiritual. Quien reconoce que necesita a Dios y que sus logros no dependen solo de sí mismo, desarrolla humildad y confianza en la gracia. Esta humildad es un signo claro de que el Espíritu Santo está trabajando, porque la verdadera espiritualidad siempre lleva a depender de Dios, no de las propias fuerzas. Aceptar la debilidad no significa dejar de luchar. Implica perseverancia con serenidad. Puedes seguir trabajando para superar defectos y crecer en virtudes, pero lo haces desde un corazón que sabe que Dios te ama tal como eres. Esa confianza libera de la ansiedad, la desesperación y la autocompasión que muchas veces paralizan. La acción del Espíritu Santo transforma la manera en que ves tus errores, de cargas pesadas a oportunidades para que Dios actúe. En esta aceptación también se revela un cambio profundo en la relación contigo mismo. Ya no te miras con dureza o desdén cada vez que fallas. Aprendes a levantarte sin perder tiempo en culpas inútiles. Comienzas a confiar en que Dios puede escribir recto con renglones torcidos, que incluso tus errores forman parte de un plan que Él puede usar para tu santificación. Por último, la combinación de compasión por los demás y aceptación de tus propias limitaciones fortalece la autenticidad de tu vida espiritual. No eres perfecto, ni pretendes serlo. Sin embargo, eres fiel, perseverante y amoroso. Estas dos señales juntas, la sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno y la capacidad de aceptar tus debilidades, crean un corazón dispuesto a amar de manera genuina, a servir sin esperar recompensa y a confiar plenamente en la acción transformadora del Espíritu Santo. En la siguiente parte profundizaremos en la quinta señal, que es el amor ágape. Este amor es la culminación de todas las demás señales, y su manifestación concreta nos permite reconocer con certeza que el Espíritu Santo habita y actúa en nuestro corazón. Veremos cómo este amor se manifiesta en la vida cotidiana, en las relaciones familiares, en el matrimonio y en cada acción de servicio desinteresado. La quinta señal de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida es el amor verdadero. El amor que va más allá de los sentimientos pasajeros, más allá de las emociones cómodas y agradables. Este amor, llamado ágape, no depende de las circunstancias ni de la reciprocidad. Es paciente, servicial y perseverante. Ama incluso cuando es difícil, incluso cuando nadie agradece o reconoce tu entrega.
Este amor nace del Espíritu Santo y transforma tu corazón desde dentro, haciéndote capaz de amar como Dios ama. El amor ágape no es fácil de reconocer al principio, porque en nuestra naturaleza humana estamos acostumbrados a un amor condicionado. Amamos cuando nos conviene, cuando recibimos algo a cambio, cuando no nos lastiman. Pero el amor que proviene del Espíritu Santo es diferente. No se agota ante la adversidad, no se rinde frente a los conflictos y perdona lo que parece imposible de perdonar. Cada acto de paciencia, de servicio silencioso, de entrega sin recompensa, es un signo de que Dios está obrando en ti. Este amor se manifiesta especialmente en la familia y en el matrimonio. Son los espacios donde conocemos a las personas más profundamente, donde vemos sus debilidades, sus errores y sus hábitos irritantes. Amar a quienes conviven con nosotros diariamente no es fácil. Requiere paciencia, comprensión y perdón constante. Pero precisamente allí es donde el Espíritu Santo obra más intensamente, transformando la convivencia en un camino de santificación. Cuando eliges perdonar a tu cónyuge después de un conflicto, cuando decides servir a tus hijos, incluso cuando estás agotado, cuando soportas la actitud difícil de un familiar con paciencia y amor, estás experimentando la acción del Espíritu Santo. Cada pequeño gesto cotidiano de amor desinteresado es un milagro silencioso. No es un acto espectacular ni extraordinario, pero refleja la presencia de Dios de manera profunda y constante en la vida de quienes perseveran en la fe. El amor ágape también se manifiesta en la comunidad y con los desconocidos. No se limita a la familia ni a los amigos cercanos. El Espíritu Santo te mueve a ver al prójimo como Cristo lo ve, a servir con humildad y a tender la mano a quienes sufren, sin buscar reconocimiento ni gratitud. Este amor verdadero te impulsa a actuar incluso cuando es incómodo o peligroso, porque el bienestar del otro se convierte en un valor mayor que tu comodidad personal. Es importante recordar que este amor no es perfecto en nosotros. Siempre habrá momentos de cansancio, de frustración o de fallas en la paciencia. Pero lo esencial es que haya un impulso constante hacia el bien del otro, un deseo sincero de amar, de perdonar y de servir. Ese impulso es obra del Espíritu Santo. Cada vez que eliges amar de esta manera, aunque sea de manera imperfecta, estás participando en la obra de Dios en tu vida. El amor ágape también nos enseña a no juzgar ni despreciar. Nos hace conscientes de que cada persona tiene su historia, sus heridas y sus luchas. Nos mueve a ofrecer comprensión, apoyo y guía sin imposición ni arrogancia. Este amor transforma la manera en que vemos a los demás y nos hace instrumentos de paz, reconciliación y sanación. Cuando desarrollas este amor, también experimentas un cambio interior. La alegría ya no depende de los resultados ni de la aprobación de otros. La paz proviene de saber que actúas según la voluntad de Dios, que tu corazón está alineado con su amor. Esta transformación interior es silenciosa, discreta, pero poderosa. Es el fruto más hermoso de la acción del Espíritu Santo en el alma humana. A veces, este amor se prueba en situaciones extremas, conflictos familiares graves, traiciones, injusticias o dificultades financieras. Allí, el verdadero amor no busca la venganza ni se rinde ante la desesperación. Escoge perdonar, actuar con paciencia y servir con generosidad. Cada decisión de amar así, aunque parezca pequeña o insignificante, es un testimonio de que el Espíritu Santo habita en ti y te guía. Es importante cultivar este amor cada día. La oración constante, la meditación en la palabra de Dios y la apertura a la gracia son esenciales para mantener vivo este fuego del Espíritu en el corazón. Sin oración, el amor puede volverse egoísta o condicional. Con oración se purifica, se fortalece
y se convierte en un amor que refleja a Cristo en cada acto y decisión de nuestra vida cotidiana. En la siguiente parte profundizaremos en cómo reconocer la acción del Espíritu Santo en medio de la sequedad espiritual, la falta de consolación y dificultades de la vida diaria. Aprenderemos a ver los frutos de su acción incluso cuando no sentimos emociones ni experiencias extraordinarias, porque el Espíritu Santo actúa más profundamente en el corazón que en los sentidos. A menudo pensamos que la presencia del Espíritu Santo se manifiesta solamente en momentos de consolación, en experiencias místicas extraordinarias o en sentimientos intensos de alegría y paz. Pero la verdad es que muchas veces Él actúa en los lugares más silenciosos y desafiantes de nuestra vida. Incluso cuando parece que Dios está lejos, cuando la oración se siente árida y los sacramentos no producen emoción alguna, el Espíritu Santo está trabajando intensamente en nuestro corazón. Estas temporadas de sequedad espiritual, a veces llamadas la noche oscura del alma, son momentos de purificación profunda. No son castigos ni señales de abandono, sino oportunidades para crecer en amor verdadero y fidelidad. San Juan de la Cruz nos enseñó que en la oscuridad más profunda, cuando sentimos que Dios nos ha dejado, es precisamente cuando Él está obrando con más intensidad, preparando nuestra alma para un amor más puro y desinteresado. En estos momentos, la tentación más grande es abandonar la oración o juzgar nuestra vida espiritual por lo que sentimos. Muchos cristianos caen en la trampa de creer que si no sienten nada, Dios no está con ellos. Pero la acción del Espíritu Santo no depende de nuestras emociones. Depende de nuestra disposición, de nuestra fidelidad y de nuestra apertura a la gracia. Persistir en la oración, en la práctica de las virtudes y en el amor a los demás, aun cuando parezca que nada ocurre, es una señal clara de su presencia. La perseverancia en medio de la aridez espiritual fortalece el alma. Cada vez que eliges orar sin sentir nada, amar sin recibir gratitud, perdonar sin consuelo emocional, estás entrenando tu corazón para la santidad. Estás dejando que el Espíritu Santo purifique tu amor, liberándote de la dependencia de las emociones y enseñándote a amar a Dios y al prójimo por ellos mismos, no por lo que nos ofrecen. Es normal sentirse desanimado durante estos tiempos de sequedad. Puede parecer injusto que nuestro esfuerzo no produzca consuelo ni alegría inmediata. Sin embargo, debemos recordar que la verdadera medida de la vida espiritual no está en la intensidad de los sentimientos, sino en la fidelidad a Dios y en los frutos visibles de nuestra vida. Los santos pasaron por estas pruebas, perseveraron en la oración, en la obediencia y en el amor, aunque no sintieran nada en absoluto. La sequedad espiritual también nos enseña a confiar en la gracia de Dios y en su plan para nosotros. Nos recuerda que no somos autosuficientes y que necesitamos depender completamente de Él. Cuando abrazamos nuestra debilidad y continuamos fieles, experimentamos la paradoja cristiana. En nuestra debilidad Dios muestra su fuerza. En nuestra aridez Él derrama su amor. En nuestra oscuridad su luz brilla más intensamente. Además, la falta de consolación nos hace más sensibles al sufrimiento de los demás. Cuando nuestra vida interior se vuelve un desierto, aprendemos a no depender de la gratificación emocional y a mirar fuera de nosotros mismos. La compasión verdadera, la que nace del Espíritu Santo, no es sentimentalismo, es un amor fuerte y exigente, que busca el bien del otro incluso cuando es difícil o incómodo. Por ejemplo, puede que tengas un familiar que constantemente te desafía con su egoísmo o su comportamiento difícil. En momentos de sequedad espiritual, tu paciencia y tu disposición a actuar con amor, sin esperar nada a cambio, son signos de la obra del Espíritu Santo. Cada pequeño gesto de bondad, cada sacrificio silencioso, es una manifestación de su gracia en tu vida
incluso si no lo sientes ni lo reconoces inmediatamente. El Espíritu Santo también nos enseña a aceptar nuestras debilidades y fracasos sin desesperación ni autodesprecio. La aceptación de nuestra limitación es un signo de madurez espiritual. Cuando comprendemos que nuestras debilidades son el terreno donde Dios puede obrar con más poder, nuestra confianza en Él crece. Aprendemos a levantarnos después de cada caída, a confiar en su misericordia y a perseverar en la lucha por la santidad. Este proceso no es fácil, requiere humildad, paciencia y fe profunda. Pero cada vez que eliges confiar en Dios, seguir orando y actuar con amor a pesar de las dificultades, estás cooperando con el Espíritu Santo. Su acción no siempre se ve con claridad, pero siempre produce frutos duraderos, paz interior, fortaleza, compasión y amor verdadero. Por eso, aunque los momentos de sequedad espiritual parezcan vacíos o inútiles, son momentos de crecimiento silencioso y profundo. El Espíritu Santo está moldeando tu carácter, purificando tu corazón y preparándote para amar de manera desinteresada. Cada desafío, cada prueba y cada tiempo de aridez es una oportunidad para profundizar en tu relación con Dios y para reconocer su presencia en todo lo que haces. En la siguiente parte, exploraremos cómo estas señales del Espíritu Santo se reflejan en la vida diaria, en nuestras acciones concretas y cómo podemos discernir su obra a través de los frutos de amor, compasión y perseverancia, incluso en lo ordinario y silencioso de cada día. En nuestra vida cotidiana, el Espíritu Santo actúa de maneras que a veces pasan desapercibidas, pero que son fundamentales para nuestra santificación. No siempre se manifiesta en milagros visibles o en momentos extraordinarios. Muchas veces lo hace a través de actos de amor silenciosos, decisiones difíciles y gestos de servicio que no reciben reconocimiento. Cada vez que elegimos perdonar a quien nos ha ofendido, ayudar al necesitado o actuar con paciencia en medio del conflicto, el Espíritu Santo se está moviendo en nosotros. El amor verdadero, el amor ágape, que trasciende los sentimientos y las circunstancias, es quizás la señal más clara de su presencia. Este amor nos permite dar sin esperar nada a cambio, permanecer fieles cuando todo nos invita a rendirnos y perdonar incluso cuando la herida sigue abierta. Cada acto de este amor, aunque parezca pequeño, es un milagro cotidiano que refleja la obra de Dios en el alma humana. También debemos reconocer la acción del Espíritu Santo en nuestra capacidad de servir con compasión auténtica. La verdadera compasión no es solo simpatía, es una decisión de amar al prójimo con el corazón de Cristo, incluso cuando esto implica sacrificio o incomodidad. Cuando ayudamos al necesitado, defendemos al débil o acompañamos al enfermo, no estamos actuando únicamente por bondad humana, sino porque el Espíritu Santo nos inspira y guía en esos actos de caridad. El matrimonio y la familia son lugares privilegiados donde se manifiesta la obra del Espíritu Santo. Allí enfrentamos desafíos constantes, conflictos y debilidades personales, pero también oportunidades únicas para crecer en amor y santidad. Amar a nuestra pareja y a nuestros hijos, perdonar las faltas, soportar las dificultades y vivir juntos con paciencia y respeto. Es una escuela diaria donde la gracia del Espíritu Santo transforma corazones. Cada gesto de entrega, cada palabra de comprensión, cada sacrificio silencioso es testimonio de su acción viva y constante. Además, el Espíritu Santo nos enseña a aceptar nuestra propia debilidad, reconocer nuestras limitaciones y fracasos sin desesperación ni autocompasión nos permite depender de la gracia de Dios. Cuando comprendemos que nuestra fragilidad es el terreno donde Dios obra con mayor poder, nuestra confianza en Él crece y aprendemos a perseverar en la lucha por la santidad. Cada caída y cada levantada, cada error y cada intento de enmendarlo son oportunidades para que el Espíritu Santo nos moldee y nos acerque más a Cristo. En esta acción constante del Espíritu Santo también descubrimos que la oración es nuestra fuerza más poderosa. Aunque no siempre sentimos consolación,
Aunque la oración a veces parezca árida o difícil, la fidelidad perseverante es una señal de su trabajo en nuestra vida. Cada instante que dedicamos a comunicarnos con Dios, incluso en silencio o sin emoción, es un acto de colaboración con su obra de santificación. La perseverancia en la oración nos conecta con la fuente de gracia y nos permite crecer en virtudes y en amor verdadero. Al final, todas estas señales, el reconocimiento del pecado, el deseo de oración, la compasión, la aceptación de la debilidad y el amor ágape se entrelazan para formar un corazón transformado. Un corazón donde la gracia del Espíritu Santo produce frutos visibles en nuestras acciones y en nuestra manera de vivir. Cada acto de bondad, cada gesto de paciencia, cada decisión de perdonar y amar, aunque parezca insignificante, es un reflejo de la obra divina en nosotros. Queridos hermanos y hermanas, los invito a abrir los ojos de su alma y a mirar cada momento de su vida con la conciencia de que el Espíritu Santo está presente. No busquen fuegos artificiales ni emociones espectaculares. Busquen los frutos concretos en su vida: amor, paciencia, compasión, humildad y fidelidad. Allí encontrarán su presencia, actuando silenciosa pero poderosamente. Al concluir este camino de reflexión, recuerden siempre que la acción del Espíritu Santo no depende de nuestras capacidades ni de nuestros méritos. Su gracia nos precede y nos acompaña en cada paso. Permitan que Él guíe sus corazones, transforme sus vidas y los conduzca a un amor más profundo, a una fe más firme y a una esperanza que nunca se apaga. Confíen en Él, perseveren en la oración, amen sin medida y sirvan con alegría. Que cada día sea una oportunidad para descubrir la obra del Espíritu Santo en lo ordinario, en lo silencioso, en lo cotidiano. Que cada gesto de amor, cada acto de servicio, cada momento de fidelidad a Dios se convierta en testimonio de su presencia. Y que al final de cada jornada puedan mirar su corazón y decir con gratitud: hoy he permitido que el Espíritu Santo actúe en mí y a través de mí. Hay personas que pasan toda su vida entrando y saliendo de iglesias sin jamás encontrarse realmente con Dios. Rezan de memoria, cumplen con sus devociones, escuchan sermones cada semana, pero dentro de ellos sigue existiendo el mismo vacío, la misma ansiedad y la misma sensación de distancia espiritual. Y lo más triste es que muchos creen que eso es normal, que la fe simplemente se vive así, como una rutina fría donde uno hace lo que debe y espera que algún día el cielo responda. Pero la verdad es otra. La mayoría nunca aprendió a orar de verdad y por eso viven una fe superficial que no transforma el corazón ni cambia la vida. Quiero que por unos minutos olviden todo lo demás. Apaguen el ruido, dejen a un lado las distracciones y permitan que estas palabras entren profundamente en su alma. Porque lo que voy a compartir no es teoría religiosa ni frases bonitas para sentirse mejor. Es algo que he visto cambiar vidas enteras, rescatar matrimonios destruidos, levantar personas hundidas en la depresión y devolverle la esperanza a quienes pensaban que Dios ya no los escuchaba. Después de tantos años acompañando almas, he descubierto algo doloroso. Muchísimos católicos viven espiritualmente hambrientos, van a misa, rezan el rosario, cumplen novenas y prácticas piadosas, pero sus corazones siguen secos porque nunca entendieron que la oración no es repetir palabras. La oración verdadera es un encuentro vivo con Dios. Es abrirle el alma al Padre que los ama más de lo que ustedes pueden imaginar. Muchos crecieron pensando que orar era simplemente cumplir con ciertas fórmulas aprendidas en la infancia. Nadie les enseñó que la oración es amistad, intimidad y confianza. Nadie les explicó que cuando una persona ora de verdad, el cielo entero escucha. Que Dios no permanece distante ni indiferente, sino que se inclina hacia el corazón de quien lo busca
sinceramente. Y aquí está el problema. Hemos convertido la oración en una obligación más, algo rápido que hacemos antes de dormir o antes de comer para tranquilizar la conciencia. Pero la oración auténtica no funciona así. La verdadera oración es la que rompe cadenas interiores, sana heridas profundas y transforma completamente a quien la vive. Esa oración la conocen muy pocos y hoy ustedes pueden empezar a descubrirla. Voy a abrirles mi corazón. Hubo un tiempo en mi vida sacerdotal en el que yo mismo rezaba sin realmente orar. Celebraba misa, cumplía con mis deberes y pronunciaba todas las palabras correctas, pero mi alma estaba lejos de Dios. Había momentos en los que sentía una sequedad tan profunda que llegué a pensar que había perdido mi vocación. Todo parecía vacío y silencioso. En medio de aquella crisis, conocí a un anciano sacerdote que estaba cerca del final de su vida. Un día me tomó de las manos y me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo que yo no estaba orando, que simplemente estaba hablando solo. Después añadió unas palabras que partieron mi corazón. La oración verdadera comienza cuando dejas de hablar y empiezas a escuchar. Aquella frase cambió mi vida por completo. Entendí que había pasado años tratando a Dios como si fuera alguien a quien solo debía presentarle peticiones. Hablaba mucho, pedía mucho, pero nunca me quedaba quieto para escuchar. Nunca había aprendido a estar simplemente en silencio delante de Él. Desde ese día mi relación con Dios empezó a transformarse. Descubrí que la oración no requiere palabras perfectas ni conocimientos complicados. Lo único que necesita es un corazón sincero y dispuesto. Pero también entendí algo difícil. La verdadera oración exige que nos presentemos ante Dios sin máscaras, sin aparentar santidad, sin esconder nuestras miserias. Y eso da miedo, porque es mucho más fácil quedarse en las oraciones cómodas, en las fórmulas que no nos comprometen y que no nos obligan a mirar nuestras heridas. Mucha gente nunca entra en la profundidad de la oración porque no quiere enfrentarse consigo misma. Prefieren el ruido antes que el silencio, porque en el silencio aparecen las preguntas que llevan años evitando. Pero si ustedes están escuchando esto es porque dentro de su alma existe sed de algo más profundo. Hay una parte de ustedes que sabe que Dios no los creó para vivir una fe tibia y vacía, y esa sed no apareció por casualidad. Es Dios llamándolos a una relación real con Él. La primera verdad que tienen que entender es esta: la oración no es un monólogo, es un diálogo. Sin embargo, la mayoría ora como si dejara un mensaje en un contestador automático celestial. Le dicen a Dios todo lo que necesitan, todo lo que desean, y luego siguen con su día sin esperar respuesta. Después se preguntan por qué sienten que Dios está lejos, pero el problema no es que Dios se haya alejado. El problema es que nosotros nunca permanecemos el tiempo suficiente para encontrarlo. Hablamos tanto que no dejamos espacio para que Él hable. Santa Teresa de Ávila decía que la oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Y piensen en eso por un momento. Una amistad verdadera necesita conversación, silencio compartido, confianza e intimidad. Nadie construye una amistad real hablando únicamente de sí mismo. Con Dios sucede exactamente igual. Él quiere hablarles, consolarlos, corregirlos y guiarlos, pero si nunca guardan silencio, jamás escucharán su voz. Y aquí aparece uno de los mayores problemas de nuestro tiempo. Tenemos miedo al silencio. Vivimos rodeados de ruido constantemente. Música, teléfonos, redes sociales, videos y conversaciones vacías llenan cada segundo de nuestra vida. Nos hemos acostumbrado tanto a la distracción que estar solos con nosotros mismos nos incomoda profundamente, porque en el silencio
aparecen nuestras heridas, nuestros pecados y nuestros miedos más profundos. Por eso muchas personas prefieren seguir ocupadas todo el tiempo. Pero quiero decirles algo que aprendí después de décadas acompañando almas. El verdadero crecimiento espiritual comienza cuando una persona se atreve a quedarse quieta delante de Dios. No estoy diciendo que las oraciones vocales sean malas. El rosario, las letanías y el Padre Nuestro son tesoros inmensos de nuestra fe. Son caminos que sostienen el alma y nos ayudan muchísimo, pero no pueden ser lo único. Tiene que existir también ese momento donde solo están ustedes y Dios, sin fórmulas ni discursos. Recuerdo a una mujer que vino a verme hace algunos años completamente destruida. Su matrimonio estaba al borde del colapso. Sus hijos se habían alejado de la fe y ella misma había caído en una profunda depresión. Me dijo que rezaba todos los días y que nunca faltaba a misa, pero nada cambiaba en su vida. Le pregunté cómo era su oración y me describió una rutina perfecta. Rosario por la mañana, oraciones durante el día y examen de conciencia por la noche. Todo estaba correctamente organizado. Pero entonces le hice una pregunta que la dejó en silencio. Le pregunté cuándo había sido la última vez que simplemente se sentó delante del sagrario para estar con Jesús sin decir nada. Nunca lo había hecho. Nunca había entrado en el silencio ni en la intimidad con Dios. Su vida espiritual estaba llena de palabras, pero vacía de encuentro verdadero. Y ese descubrimiento cambió todo para ella. Poco a poco empezó a aprender a orar desde el corazón. Aprendió a quedarse quieta, a hablarle a Dios con sinceridad y también a escucharlo. Y en cuestión de meses, algo empezó a transformarse profundamente dentro de ella. Dios no había cambiado. El que cambió fue su corazón, porque finalmente había aprendido a encontrarlo de verdad. Ahora escuchen esto atentamente. La oración auténtica nace de la humildad, no de la perfección. Mucha gente no se acerca a Dios, porque piensa que primero tiene que arreglar toda su vida. Creen que deben convertirse en personas perfectas antes de poder orar sinceramente. Pero eso es una mentira peligrosa. Dios no espera que lleguen limpios y fuertes. Los quiere ahora mismo tal como están, con sus pecados, sus dudas, sus heridas y sus fracasos. Él no necesita que aparenten santidad, quiere honestidad. El publicano del Evangelio entendió esto perfectamente. Mientras el fariseo presumía de sus virtudes delante de Dios, aquel hombre solo podía decir: Señor, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. No, ni Jesús dijo que fue ese hombre quien volvió justificado a casa, porque Dios no se acerca al orgulloso que cree no necesitar misericordia. Dios corre hacia el corazón humilde que reconoce su necesidad. Y esa es la oración que realmente transforma la vida humana. Continuando desde esa verdad fundamental, hay algo más que muchos nunca llegan a comprender. Dios no busca palabras sofisticadas, busca corazones reales. La mayoría de las personas creen que para hablar con Dios necesitan un lenguaje especial, como si tuvieran que elevar su tono, usar frases antiguas o sonar espirituales para ser escuchados, pero la realidad es mucho más simple y mucho más profunda. Dios no es un juez distante esperando discursos perfectos. Es un Padre que escucha incluso lo que no sabes expresar. Puedes hablarle con tus propias palabras, con tu forma de ser, con tus emociones tal como vienen, y aún así eres plenamente entendido. De hecho, cuando intentas fingir, cuando construyes una versión religiosa de ti mismo, es ahí cuando la oración
pierde autenticidad. He visto personas que oran con un lenguaje impecable, pero sin vida. Y también he visto almas sencillas que apenas encuentran palabras, pero cuya oración mueve el corazón de Dios porque es sincera. La diferencia no está en la forma, sino en la verdad del corazón. Los santos entendieron esto mejor que nadie. Ninguno de ellos necesitaba frases perfectas para orar. Algunos lloraban en silencio, otros hablaban con sencillez, otros simplemente permanecían en presencia de Dios sin decir nada, pero todos tenían algo en común, no fingían, se presentaban tal como eran, sin máscaras, sin adornos espirituales, y esa autenticidad es lo que transforma la oración en algo vivo, porque Dios no se encuentra en la actuación religiosa, sino en la verdad interior. Cuando una persona deja de intentar impresionar a Dios y simplemente se abre a Él, ocurre algo profundo. El alma empieza a sanar. Recuerdo claramente una etapa de mi juventud en el seminario en la que atravesé una crisis muy fuerte. Sentía dudas, confusión y un cansancio interior que no podía explicar. Oraba durante horas, pero no sentía nada. Todo parecía vacío, como si mis palabras se perdieran en el aire. Una noche, después de luchar internamente durante mucho tiempo, me rendí por completo. Entré a la capilla, me arrodillé y simplemente le dije a Dios la verdad sin filtros. Le dije que no podía más, que me sentía débil, que no entendía nada y que si realmente quería algo de mí, tendría que sostenerme él mismo. No fue una oración bonita, no fue estructurada, fue una entrega total desde el límite de mis fuerzas. Y en ese momento, cuando dejé de controlar todo, experimenté una paz profunda que nunca había sentido antes. No fue una emoción fuerte ni algo espectacular, fue una certeza interior de que no estaba solo. Esa experiencia me enseñó algo que nunca olvidé. La verdadera oración no es demostrarle a Dios que eres fuerte, sino reconocerle que lo necesitas. Cuando dejas de sostener tu propia vida espiritual con esfuerzo humano y te rindes a Él, es cuando Dios empieza a actuar con libertad. Muchos creen que deben llegar bien a la oración, como si tuvieran que arreglarse primero antes de acercarse a Dios. Pero eso es exactamente lo contrario de lo que el Evangelio enseña. No te acercas a Dios porque estás bien, te acercas porque lo necesitas. Y aquí aparece otro punto clave. Orar no es intentar cambiar la voluntad de Dios, es permitir que Dios transforme la nuestra. Esta es una de las lecciones más difíciles de aceptar porque naturalmente queremos que las cosas salgan como esperamos. Queremos respuestas inmediatas, soluciones claras y caminos sin dolor. Pero la oración no es un mecanismo para controlar la realidad. Es un proceso de transformación interior. Jesús mismo lo vivió en el Oelsel Tenen de Ero de los Olivos. En su humanidad pidió que el sufrimiento pasara de él, pero al final dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está el corazón de la oración auténtica. Poder decirle a Dios lo que sientes, lo que temes, lo que deseas, pero al final confiar en que su plan es más sabio que el tuyo. No porque siempre lo entiendas, sino porque sabes quién es Él. El problema es que muchas veces tratamos a Dios como si fuera alguien que debe obedecernos. Le pedimos cosas con insistencia y cuando no ocurren como queremos, nos frustramos o nos alejamos. Pero Dios no es un servidor de deseos humanos, es el Creador que ve más allá de lo que nosotros podemos ver. A veces lo que pedimos no es lo que necesitamos y a veces lo que evitamos es exactamente lo que Dios está usando para transformarnos. El sufrimiento que rechazamos puede ser el instrumento que Él utiliza para moldear nuestro carácter y madurar nuestra fe. Madurar. Recuerdo el caso de un hombre que oraba durante años
pidiendo desesperadamente que su esposa regresara después de una separación dolorosa. Su oración era constante, llena de lágrimas y dolor, pero con el tiempo nada cambiaba externamente y su frustración crecía. Cuando hablamos, descubrimos algo importante. Su oración estaba centrada únicamente en cambiar la situación, no en transformarse a sí mismo. Nunca había pedido, Señor, hazme una persona nueva a través de esto. Solo pedía que su realidad cambiara. Cuando empezó a orar de otra manera, algo profundo ocurrió en su interior. Dios no cambió inmediatamente sus circunstancias, pero sí comenzó a cambiar su corazón. Lo sanó del orgullo, del resentimiento y de la dependencia emocional que lo estaba destruyendo. Con el tiempo, aunque la situación no se resolvió como él esperaba, encontró una paz que nunca había conocido. Descubrió que la verdadera respuesta a la oración no siempre es un cambio externo, sino una transformación interna. Y esa es una de las verdades más importantes que pueden aprender. La oración madura no busca controlar a Dios, sino dejarse moldear por Él. Es un proceso donde el alma aprende a confiar incluso cuando no entiende. Ahora quiero que reflexionen en algo muy sencillo pero muy profundo. ¿Cuánto tiempo real dedican cada día a la oración? No momentos rápidos, no palabras repetidas sin atención, sino tiempo real de encuentro con Dios. Porque es imposible construir una relación profunda con alguien a quien apenas le dedicas unos minutos distraídos. Todas las relaciones importantes requieren tiempo, presencia y atención. Y la relación con Dios no es la excepción. Muchos dicen que no tienen tiempo, pero la realidad es que el tiempo siempre se encuentra para lo que se considera importante. El problema no es la falta de tiempo, sino la falta de prioridad. Si Dios queda siempre al final del día, después de todo lo demás, la vida espiritual nunca podrá crecer. Pero cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás empieza a ordenarse de otra manera. No se trata de hacer cosas imposibles, no se trata de vivir en oración constante como si no tuvieras responsabilidades. Se trata de apartar un espacio real cada día para estar con Él de forma auténtica. Puede ser poco al principio, pero debe ser verdadero, porque incluso unos minutos de oración sincera valen más que horas de rutina vacía. Lo importante no es la cantidad, sino la profundidad del encuentro. Y cuando empiezas a ser fiel en eso, algo comienza a cambiar lentamente. No de forma inmediata, pero sí real. Empiezas a notar una claridad interior diferente, una paz que no depende de las circunstancias, una fuerza que no viene de ti. Porque la oración no es una actividad más, es el lugar donde el alma respira. Es donde descubres quién eres realmente y quién es Dios en tu vida. Y cuando eso empieza a suceder, ya no puedes volver a vivir igual. Siguiendo esta misma línea, hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde en su vida espiritual. La oración no solo es hablar con Dios, también es aprender a escucharlo, y este es quizás uno de los aspectos más ignorados y más decisivos de toda la vida interior. Estamos tan acostumbrados a hablar, a pedir, a expresar lo que sentimos, que cuando llega el momento del silencio nos sentimos incómodos. El silencio nos confronta, nos desarma, nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos. Y por eso muchas personas evitan ese silencio sin darse cuenta. Pero es precisamente en ese silencio donde comienza algo nuevo. No un silencio vacío, sino un silencio lleno de presencia. Un silencio donde el alma deja de correr y empieza a descansar en Dios. Ahí es donde la oración deja de ser esfuerzo humano y se convierte en encuentro real. Dios no siempre habla con palabras audibles, no siempre responde de la forma que esperamos. Muchas veces su voz se manifiesta
como una paz interior, como una claridad repentina, como una certeza suave que no grita, pero que ilumina. Y si nunca aprendemos a callar, nunca vamos a reconocer esa voz. La Escritura nos muestra esto de manera muy clara en la historia del profeta Elías. Él esperaba encontrar a Dios en lo impresionante, en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego, pero Dios no estaba en esas manifestaciones externas, estaba en una brisa suave, en un susurro delicado. Ese detalle cambia completamente la forma en que entendemos la oración, porque nos enseña que Dios no siempre se manifiesta en lo extraordinario, sino en lo sencillo. Y para percibir lo sencillo, necesitamos interioridad, atención y silencio. El problema es que vivimos saturados de ruido, no solo ruido externo, sino también ruido interior, pensamientos constantes, preocupaciones, recuerdos, planes, miedos. Todo eso ocupa tanto espacio dentro de nosotros que no dejamos lugar para escuchar nada más. Por eso, cuando intentamos orar en silencio, nuestra mente empieza a dispersarse. Recordamos cosas pendientes, repasamos conversaciones, imaginamos escenarios y muchas personas se frustran y piensan que están haciendo algo mal, pero en realidad es parte del proceso. Aprender a orar en silencio es como entrenar un músculo. Al principio es difícil, la mente se escapa constantemente, pero con paciencia cada vez volvemos más rápido a la presencia de Dios. No se trata de eliminar los pensamientos, sino de no quedarnos atrapados en ellos. Poco a poco, el alma empieza a acostumbrarse a esa quietud. Y en esa quietud aparece algo que no se puede explicar fácilmente. Una conciencia más profunda de la presencia de Dios. No es emoción fuerte, no es imaginación, es una certeza interior de que Él está ahí. Muchos santos describieron esta experiencia como un estar con Dios sin palabras. No es vacío, es plenitud silenciosa, es el alma reposando en su origen. Y aunque al principio parezca extraño, con el tiempo se vuelve uno de los momentos más profundos de la vida espiritual. Pero para llegar ahí es necesario atravesar una etapa que a muchos les incomoda, la sequedad. Esos momentos en los que oras y no sientes nada, en los que todo parece frío, distante, incluso inútil, y es precisamente ahí donde muchos abandonan la oración. El error es pensar que la oración solo es válida cuando produce sentimientos, pero la verdad es que los sentimientos no son el criterio de la autenticidad. La oración más pura muchas veces ocurre cuando no sientes absolutamente nada, pero permaneces fiel. Santa Teresa de Jesús y muchos otros místicos hablaron de esto con claridad. La sequedad no es abandono de Dios, es una purificación del amor, porque Dios está enseñando al alma a amarlo no por lo que siente, sino por quien Él es. En los momentos de consolación es fácil orar. Cuando hay emoción, cuando hay paz, cuando todo fluye, el corazón responde naturalmente, pero cuando no hay nada, cuando solo queda la voluntad, ahí se revela la profundidad real del amor. Por eso la fidelidad en la oración es tan importante. No orar solo cuando apetece, no abandonar cuando no hay resultados inmediatos, no medir la vida espiritual por sensaciones, porque la fe madura no depende de emociones, sino de decisión. He visto muchas personas rendirse en esos momentos de sequedad, pensando que han perdido la conexión con Dios, pero en realidad muchas veces es el momento en el que más cerca están de Él, aunque no lo perciban, porque Dios no se aleja en la sequedad, simplemente cambia la forma en que se deja encontrar. Te invita a confiar sin ver, a permanecer sin sentir, a amar sin recompensa emocional, y eso es profundamente formativo para el alma. Es en esa etapa donde la oración deja de ser algo que haces y se convierte en algo que eres. Ya no resta
rezas solo con palabras, sino con tu vida entera, con tu paciencia, con tu perseverancia, con tu fidelidad silenciosa. Y cuando atraviesas esa etapa sin abandonar, ocurre algo hermoso. La relación con Dios se vuelve más sólida, más estable, menos dependiente de estados emocionales. Se convierte en una relación madura, profunda, real. Por eso, cuando lleguen esos momentos de sequedad, no huyan, no interpreten el silencio como ausencia. Permanezcan, porque muchas veces Dios está trabajando más profundamente en el silencio que en la consolación, y junto a esto hay algo muy importante que ayuda enormemente en la vida de oración: la palabra de Dios. Cuando no sabes qué decir, cuando no encuentras palabras, la Escritura se convierte en una guía segura. Los Salmos, por ejemplo, son una escuela completa de oración. Allí encuentras alabanza, dolor, gratitud, confusión, esperanza. Todo lo que un corazón humano puede sentir ya está expresado allí. Y cuando lo rezas, no estás improvisando, estás entrando en la oración del pueblo de Dios. Otra ayuda fundamental es simplemente permanecer en silencio ante Dios sin exigencias. No siempre necesitas hablar. A veces la oración más profunda es simplemente estar ahí, consciente de su presencia, sin necesidad de llenar el vacío. Ese tipo de oración puede parecer simple, pero en realidad es muy profunda, porque implica renunciar al control, a la necesidad de resultados inmediatos, a la ansiedad de sentir algo. Es un acto puro de confianza, y poco a poco esa práctica transforma la forma en que vives. Ya no solo oras en momentos específicos, sino que empiezas a vivir con una conciencia constante de Dios, no de forma perfecta, pero sí creciente. Empiezas a descubrir que Dios no está lejos, esperando en algún lugar lejano, sino presente en lo más íntimo de tu vida. Y esa conciencia cambia la manera en que ves todo, tus decisiones, tus problemas, tus relaciones. Porque cuando sabes que no estás solo, incluso las dificultades adquieren otro sentido. No desaparecen, pero dejan de ser desesperantes. Ya no caminas desde el vacío, sino desde la compañía de Dios. Y eso, al final, es el fruto más profundo de la oración. No solo pedir cosas, no solo recibir respuestas, sino vivir en comunión constante con Él. Una comunión que transforma todo lo demás sin necesidad de ruido. Continuando con este camino, hay una verdad que poco a poco se vuelve imposible de ignorar. Cuando la vida de oración se profundiza, la oración no está separada de la vida, la oración forma la vida. No es un momento aislado del día, no es un paréntesis espiritual, sino una realidad que empieza a influir en todo lo que eres y todo lo que haces. Cuando una persona empieza a orar de verdad, no solo cambia su manera de hablar con Dios, también cambia su manera de pensar, de reaccionar, de amar y de enfrentar los problemas, porque la oración auténtica no se queda encerrada en la capilla o en un rincón de la casa, sino que se derrama sobre toda la existencia. Por eso muchos descubren algo inesperado. Cuanto más oran, más sensibles se vuelven a la vida real. No se desconectan del mundo, al contrario, empiezan a verlo con más claridad, empiezan a notar el sufrimiento ajeno, la necesidad de los demás, la injusticia, la soledad. La oración abre los ojos del alma. Y aquí aparece una conexión fundamental que no se puede ignorar. La oración auténtica siempre conduce al amor concreto. No es posible encontrarse con Dios y permanecer indiferente ante el dolor de los demás. Si la oración no te hace más paciente, más compasivo, más dispuesto a servir, entonces algo no está funcionando correctamente. Porque el mismo Dios al que oras es el Dios que se hace presente en el rostro del necesitado. No puedes amar a Dios y cerrar el corazón al prójimo. Ambas realidades están profundamente unidas. Y esta unión es lo que da autenticidad a la vida
espiritual. He visto personas que pasan mucho tiempo en oración, pero siguen siendo duras, impacientes o cerradas en sí mismas. Y eso revela algo importante. Tal vez no están entrando realmente en un encuentro con Dios, sino en una rutina religiosa que no toca el corazón. Porque cuando el alma realmente se encuentra con Dios, algo se ablanda por dentro. El ego pierde fuerza, el orgullo se debilita, la mirada se vuelve más humilde y de repente el otro deja de ser una molestia y empieza a ser un hermano. Santa Teresa de Calcuta lo expresó de forma muy clara cuando decía que el fruto de la oración es el amor en acción. No es posible separarlos. Si hay oración verdadera, tiene que haber amor concreto, y si no hay amor, la oración está incompleta. Esto también se ve en lo cotidiano, en lo más simple, en la paciencia con la familia, en la forma de hablar en casa, en cómo tratas a los que te rodean cuando estás cansado o frustrado. Ahí es donde se revela si la oración está dando fruto o no, porque es muy fácil parecer espiritual en momentos de recogimiento, pero la verdadera prueba ocurre en la vida diaria, en las pequeñas tensiones, en los conflictos ordinarios, en las relaciones cercanas donde no hay máscaras. Y aquí hay algo importante que muchos no quieren escuchar. No se puede separar la oración de la coherencia de vida. Una vida de oración auténtica necesariamente produce transformación moral, interior y práctica. Si no hay cambio, entonces hay algo superficial en la práctica espiritual. Ahora bien, esto no significa perfección inmediata. Nadie se vuelve santo de un día para otro. La transformación es progresiva, a veces lenta, a veces difícil de percibir, pero siempre hay un movimiento, siempre hay un crecimiento, aunque sea pequeño, y ese crecimiento se nota en algo muy concreto: la capacidad de amar mejor, amar con más paciencia, con menos egoísmo, con más libertad interior, amar incluso cuando no es fácil. Ese es el verdadero signo de una vida de oración viva. Junto a esto hay otro aspecto esencial que muchas personas descuidan. La oración no es solo interior, también es corporal. No somos solo mente o espíritu. Somos cuerpo y alma unidos, y el cuerpo también participa en la oración. Cuando una persona se arrodilla, está expresando humildad con todo su ser. Cuando hace la señal de la cruz, está marcando su identidad espiritual en su propio cuerpo. Cuando levanta las manos, está expresando apertura y entrega. El cuerpo ora junto con el alma. Esto es importante porque muchas veces olvidamos que nuestra postura influye en nuestro interior. No es lo mismo orar distraído, acostado, sin atención, que orar conscientemente, con el cuerpo presente y dispuesto. El cuerpo ayuda a la mente a enfocarse. También el entorno tiene un impacto profundo. Un lugar de oración, aunque sea sencillo, ayuda a crear un ambiente interior de recogimiento. Una imagen, una vela, un espacio silencioso pueden convertirse en recordatorios de la presencia de Dios. No se trata de superstición, sino de sabiduría humana y espiritual. Los sentidos influyen en la interioridad. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que percibimos, todo afecta la calidad de nuestra oración. Por eso la tradición cristiana siempre ha valorado los signos visibles. No porque Dios los necesite, sino porque nosotros los necesitamos para recordar, para enfocar, para entrar en disposición interior. Y junto al cuerpo también está algo que transforma profundamente la oración: el sacrificio voluntario, el ayuno. El ayuno no es simplemente privarse de comida, es una forma de educar el corazón en la libertad. Cuando una persona ayuna con intención espiritual, está diciendo interiormente que no depende únicamente de lo material. Está reconociendo que hay un hambre más profunda que la física. Un hambre de Dios que ninguna satisfacción terrenal puede llenar.
El ayuno fortalece la voluntad, ayuda a vencer la dispersión y abre espacio interior para Dios. No como un castigo, sino como una forma de claridad interior, porque el alma, cuando se desprende de lo innecesario, escucha mejor. Pero todo esto debe estar unido siempre a la oración. El ayuno sin oración se vuelve solo disciplina humana. Y la oración sin entrega interior puede quedarse en palabras vacías. Cuando ambos se unen, el corazón se fortalece de una manera profunda. Otro aspecto esencial es la intercesión. Orar por los demás. Este tipo de oración cambia al que ora tanto como a aquel por quien se ora. Porque cuando empiezas a llevar a otros delante de Dios, tu corazón se expande. Orar por alguien que te ha herido, por alguien que está lejos de Dios o por alguien que sufre, te transforma interiormente. Poco a poco el resentimiento pierde fuerza y el amor empieza a ocupar su lugar. He visto esto repetirse muchas veces. Personas que comienzan orando por otros de forma casi forzada, sin ganas, pero con el tiempo descubren que su corazón cambia. Empiezan a ver a los demás con ojos diferentes, más compasivos, más humanos. Y aquí hay algo hermoso. La oración no solo cambia situaciones externas en algunos casos, sino que siempre cambia al que ora. Incluso cuando no ves resultados inmediatos afuera, algo dentro de ti está siendo transformado. Por eso la intercesión es tan poderosa. No porque sea un mecanismo para controlar eventos, sino porque es un acto de amor que te saca de ti mismo. Y salir de uno mismo es uno de los mayores frutos espirituales. Y finalmente, todo esto conduce a una realidad más profunda. La vida entera puede convertirse en oración, no en el sentido de estar repitiendo palabras todo el día, sino en el sentido de vivir consciente de Dios en cada momento. Cuando una persona alcanza este nivel, ya no separa lo sagrado de lo cotidiano de la misma manera. Su trabajo, su descanso, sus decisiones, sus relaciones, todo empieza a vivirse en presencia de Dios y eso no significa perfección constante, sino orientación interior, una dirección del corazón que vuelve una y otra vez a Dios, incluso en medio de las distracciones y las luchas diarias. Esa es la meta hacia la que apunta toda vida de oración auténtica, no solo momentos espirituales, sino una existencia transformada desde dentro, donde Dios ya no es solo alguien a quien se le habla, sino alguien con quien se camina constantemente. Llegamos ahora a una etapa decisiva de todo este camino espiritual, donde todo lo que hemos visto hasta aquí empieza a unificarse en una sola realidad interior. Porque al final la oración no es una técnica, no es una práctica aislada, no es un hábito religioso más. La oración es una relación viva que va transformando toda la existencia hasta convertirla en una unión constante con Dios. Cuando una persona persevera en este camino, empieza a descubrir algo que al principio parece sencillo, pero que con el tiempo se vuelve profundamente transformador. Dios no es una presencia ocasional en la vida, es la realidad más constante de todas, aunque muchas veces no se perciba con claridad, y aprender a vivir desde esa verdad cambia completamente la forma de existir. En este punto, la oración ya no se limita a momentos específicos del día. Empieza a convertirse en una conciencia continua, no perfecta ni constante en términos emocionales, pero sí real en lo profundo. Es como si el alma aprendiera a volver a Dios una y otra vez, incluso en medio de las ocupaciones, las distracciones y los desafíos diarios. Esto es lo que muchos santos describieron como vivir en la presencia de Dios. No significa estar en una actitud de oración formal todo el tiempo, sino vivir con una orientación interior que reconoce a Dios
como centro. Es una forma de existencia en la que todo se ordena desde esa relación. Y cuando esto ocurre, algo muy profundo cambia dentro de la persona. Las decisiones ya no se toman solo desde el impulso o la emoción, sino desde una referencia interior más estable. Hay una especie de claridad que va creciendo con el tiempo, una capacidad de discernir mejor, de ver más allá de lo inmediato. Pero este camino no es lineal ni fácil. Hay momentos de luz y momentos de oscuridad, momentos de consuelo y momentos de sequedad. Y todo esto forma parte del proceso. Nada de esto es señal de fracaso espiritual. Al contrario, es el modo en que Dios va purificando y madurando el amor del alma. En los momentos de sequedad, cuando no se siente nada, cuando la oración parece vacía, es donde se prueba la fidelidad, porque ahí ya no hay apoyo emocional, no hay consuelo sensible, solo queda la decisión de permanecer. Y esa permanencia silenciosa es una de las formas más puras de amor. Muchos abandonan precisamente en ese punto porque creen que han perdido la conexión con Dios, pero en realidad muchas veces es justo lo contrario. Es el momento en el que el amor se vuelve más puro, porque ya no depende de lo que se siente, sino de lo que se elige. Y si una persona permanece fiel en esos momentos, algo profundo ocurre con el tiempo. La relación con Dios se vuelve más sólida, más libre, menos dependiente de estados interiores. Se vuelve una relación más madura, más estable, más real. Otro punto clave en este camino es entender que la oración no tiene como finalidad principal obtener cosas, sino transformar el corazón. Muchas personas se acercan a Dios esperando respuestas inmediatas a sus problemas, soluciones concretas o cambios externos rápidos. Pero la oración auténtica no funciona como un mecanismo de control de la realidad, funciona como un proceso de transformación interior. Dios escucha, sí, pero su respuesta muchas veces no es cambiar las circunstancias, sino cambiar a la persona que ora. Y este es uno de los aprendizajes más difíciles, porque implica soltar el deseo de control. Implica aceptar que no siempre entenderemos lo que ocurre, pero confiar en que Dios está obrando de una forma más profunda de lo que podemos ver. En ese sentido, la oración también es un camino de abandono. Abandono no significa pasividad, sino confianza profunda, es decirle a Dios, no entiendo todo, pero confío en ti. Y esa confianza se convierte en una forma de paz que no depende de las circunstancias externas. A medida que este abandono crece, también crece la libertad interior. La persona deja de vivir esclavizada por la necesidad de resultados inmediatos. Aprende a esperar, a confiar, a caminar sin ver todo el camino completo. Y aquí aparece algo muy hermoso. Cuando el alma empieza a vivir así, incluso los problemas siguen existiendo, pero ya no dominan el interior, ya no dictan el estado del corazón. Hay una especie de estabilidad que viene de más profundo. Pero este fruto no aparece de un día para otro. Es el resultado de la perseverancia, de la fidelidad diaria, incluso cuando no hay ganas, incluso cuando no hay respuestas visibles. Es un camino de constancia silenciosa. Por eso, uno de los grandes errores espirituales es abandonar la oración cuando no se siente nada, porque precisamente esos momentos son los que más forman el alma, son los que purifican la intención y fortalecen la fe. Otro fruto importante de la oración constante es la transformación de la mirada. Poco a poco la persona empieza a ver la realidad de otra manera. Las cosas no desaparecen, pero se perciben con más profundidad, con más perspectiva, con menos desesperación. El sufrimiento sigue existiendo, pero ya no es visto como el final de todo, sino como parte de un proceso más grande. La alegría también sigue existiendo, pero ya no es idolatrada como única fuente de sentido. Todo empieza a ocupar su lugar correcto.
Y esto genera una especie de equilibrio interior que no depende de las circunstancias externas. No es indiferencia, no es frialdad, es madurez espiritual. Es una forma de libertad que solo puede nacer de una vida de oración profunda. En este punto también se vuelve evidente algo muy importante. La oración verdadera siempre lleva a la humildad, porque cuanto más cerca estás de Dios, más consciente eres de tu propia fragilidad, de tus límites, de tu necesidad constante de Él. Y esa humildad no destruye la dignidad, la purifica, ¿no? Porque deja de estar basada en el ego y empieza a estar fundada en la verdad, ¿no? La persona ya no necesita aparentar, ya no necesita sostener una imagen porque sabe quién es delante de Dios. Finalmente, todo este camino nos lleva a una realidad central, la unión con Dios. No como una experiencia puntual, sino como un estado interior progresivo en el que la vida entera se orienta hacia Él. Esa unión no significa ausencia de dificultades, sino presencia constante de sentido. No significa ausencia de lucha, sino una lucha vivida con Dios, no sin Él. Es una vida en la que incluso el sufrimiento se integra dentro de una relación de amor. Y cuando el alma empieza a vivir desde ahí, todo cambia. La oración ya no es algo que se hace, sino algo que se es. La vida entera se convierte en un diálogo continuo, en una comunión silenciosa, en una relación que lo abarca todo. Ese es el destino final de la oración auténtica. No solo rezar más, sino vivir en Dios. No solo hablar con Él, sino permanecer en Él. Y desde ahí toda la vida adquiere un nuevo significado, una nueva profundidad y una nueva paz que el mundo no puede dar ni quitar.